¿Qué tal, amigos de Radio Conexión Online? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a estos programas especiales que tendremos el mes de octubre, con motivo pues a las vísperas de lo que viene siendo ya el 2 de noviembre. Y bueno, pues Yuriria es un pueblo, es una ciudad, es un lugar que está riquísimo en cuestión de historia y sobre todo de leyendas. Bienvenidos a este su programa, Leyendas Macabronas de Yuriria, y que el día de hoy tenemos la participación y nos honra la presencia de tener aquí a nuestro buen amigo, el historiador, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato. Me refiero ni más ni menos que a Ignacio Núñez Gaviña. Nacho, muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy buenas noches. Pues para mí es un placer estar nuevamente contigo en uno de tus programas y en tus proyectos. Y pues gracias por la invitación, porque creo yo que Yuriria efectivamente tiene una gran riqueza cultural en tradición oral. Y efectivamente el día de hoy vamos a comenzar con esta apertura de programas que esperemos que a todos los que ven tu programa estén interesados en esta nueva visión que traes ahora de contar un poquito de las leyendas y de lo que se cuenta aquí en Yuriria. Sabemos que hay muchísima información, muchísima tradición oral de lo que acontece de manera extraordinaria, que en muchas de las ocasiones pues parece que no tiene una explicación lógica o racional. Así es, y fíjate que hoy casualmente lo digo porque hoy es martes 13, señores, para la gente que es escéptica, no escéptica, la gente que le gusta por esto de las fechas, ¿no? De toda esta situación. Hoy, pues casualmente estuvimos ahí a bien a aperturar este programa, y que bueno, pues estamos haciéndolo, como le comento, con motivo de en vísperas de lo que es el 2 de noviembre. Y como bien lo comenta Nacho, aquí Nacho es un experto, él tiene a bien hacer, pues rescatar algo por nuestro pueblo, sobre todo pues con respecto a las leyendas. Yuriria, si no me lo va a dejar mentir él, Yuriria pues él como experto es riquísimo en leyendas, y el día de hoy pues con el experto, con Ignacio, estaremos participando, estaremos llevándole a ustedes una muy bonita leyenda, Nacho. Sí, Alejandro, y fíjate que comentando esta situación, el martes 13 y todo lo que acontece durante el mes de octubre, sabemos que existen muchas culturas distintas, europeas, americanas, que principalmente en estas fechas coincide y encaja mucho la situación del contexto paranormal. Y vemos, por ejemplo, en la tradición nórdica algunos ejemplos sobre este esquema. Desde la Edad Media en Europa también vimos algunas situaciones que relacionaban el día de hoy, martes 13, como el de mala suerte, donde se reunían pues aquellos que se dedicaban a hacer ciertos rituales o ciertas reuniones para convocar a algo que inimaginable, o algo, o entes que no son ya propiamente de este mundo. De este mundo, sí. Y bueno, pues nos llena de prácticamente de miedo, pero también de emoción, escuchar todas esas leyendas, esas historias que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros abuelos, pues ahí cuando querían platicar, había reuniones familiares, se sentaba uno y hacía una reunión extensa, señores, y nos empezaban a platicar esas leyendas propias aquí de Yuriria, y pues la gente estaba, pero sí, atento. De repente escuchabas por ahí un gato, un perro, alguien que pasaba, ¡ay, hijo de la canción! ¿No? Pues qué bárbaro, ¿no? No, y hoy en día pues podemos ver que nuestro municipio está iluminado, pero si nos vamos un poquito más hacia atrás, Alejandro, normalmente las calles eran pocas las que estaban con este servicio de alumbrado público. Entonces, precisamente cuando las calles estaban completamente en la oscuridad, cuando de cierta manera la gente se resguardaba temprano, entonces allí es donde ocurrían estos fenómenos o estos acontecimientos que parecían que no tenían una explicación, pero que sin embargo el colectivo
a final de cuentas como que de cierta manera escuchaba o daba fe de que efectivamente cierto acontecimiento llegaba a ocurrir. Claro. Y no me digas este escenario que tenemos aquí atrás, pues yo creo que la mayoría lo hemos visitado en el día y pocos hemos tenido la oportunidad de hacer un recorrido en la noche. Así es. ¿Por qué? Porque pues ya no está permitido por parte de las autoridades que se encargan de resguardar el museo, pero anteriormente, Alex, el convento estaba plasmado de tantos fenómenos que llegaban a ocurrir que quienes tuvieron la oportunidad de estar o visitarlo de noche, si en alguna oportunidad lo tuvimos, es escalofriante, ¿eh? O sea, te dan, como dicen, ñáñaras el estar allá y son emociones que a final de cuentas nuestra mente nos hace inmediatamente imaginarnos, comenzar a escuchar lo que normalmente si fuera de día no lo escucharíamos. Así es. Entonces como que la noche era como la adecuada para que ocurrieran estos acontecimientos. El convento, la ciudad, todo esto era como un caldo de cultivo para lo que eran este tipo de acontecimientos. Y afortunadamente se han construido una serie de leyendas a partir de estos fenómenos que de cierta manera mucha gente cuentan que efectivamente lo han vivido, lo han sentido y han tenido una vivencia donde precisamente narran que tuvieron contacto con el más allá. Con el más allá, y nosotros en el más acá les invitamos a que no se despeguen de esta transmisión especial con motivo de este programa Leyendas Macabronas de Yuriria, Guanajuato, y qué mejor aquí con un experto, con una de las personas que él ha estado con ese exhaustiva investigación, y desde luego pues también que pues más a rato nos platicarás de tus proyectos que tú tienes con respecto a estas leyendas, a escribir estas leyendas, a tener toda esta situación, claro, porque es algo muy bueno, es algo muy bueno, y hay que recordar a nuestra audiencia, señores, es muy importante que alguien de verdad se dedique a hacer esto, porque si dejamos perder estos bonitas leyendas, dejamos perder parte de nuestra identidad. Entonces es muy importante darle difusión a esto realmente, porque esto realmente es importante. Como yurirenses, creo que tenemos esa, si no es tanto una obligación, pero sí ese deber como yurirenses, pues empaparnos y aparte también difundir lo bonito que tiene nuestro pueblo, ¿no? Entonces vamos a dejarte, Nacho, para que nos narres algo de lo mucho que hay aquí en Yuriria. Hay que recordar, yo platicando antes de dejarte a tu presentación, a tu participación, platicando con gente esotérica, decía, bueno, pues es que la situación es que somos energía. Sí. Somos energía, no dejamos de ser energía después de que dejemos este cuerpo, nuestra energía se tiene que trasladar. Bueno, nos aventaron por ahí otras situaciones que sería muy difícil platicarlo, pero mucha gente lo va a entender. Pero somos energía. Aquí el exconvento está plasmado en energía, como el cuerpo de agua que tenemos, que es la laguna, que es y la joya. Y la joya. No la debemos de perder también. Exactamente, ¿no? Y la joya es otro centro de energía tremendo, ¿eh? No, y aparte, Alejandro, pues con los estudios que se han hecho de astrología y todo eso, pareciera que encaja con las constelaciones, o sea, tiene cierta simetría, por así llamarlo, con algunas constelaciones que existen. Entonces pues eso hace más atractivo y más interesante el estudio de lo que es la joya. Y pues mira, Alejandro, yo al respecto quisiera decirte, sabemos que un historiador se plasma principalmente de objetividades, y creo yo que me he estado aventurando como profesionista hacia un área donde normalmente muy pocos historiadores se atreven a entrarle. ¿Por qué? Porque normalmente la mayoría de ellos lo hacen enfocado a una objetividad, a un acontecimiento real, plasmable, documentado, que nosotros como historiadores pues es nuestra base. Pero me he querido también aventurar un poquito
desde un enfoque antropológico, desde un enfoque rescatando la cultura de Yuriria, y no solamente de Yuriria, también me he puesto a indagar un poquito en la región y me he metido un poquito en las leyendas también que ocurren en los municipios vecinos de Uriangato y Moroleón, porque a final de cuentas, aun y cuando somos tres pueblos distintos, compartimos una identidad y una herencia histórica. Y muy parecida. Y precisamente como la tenemos en esa parte, pues me he querido indagar un poquito de lo más significativo en cuanto a su tradición oral, en cuanto a lo que la gente cuenta. Sabemos que una leyenda está plasmada de acontecimientos reales y de acontecimientos ficticios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el acontecimiento ahí está, ocurre en una realidad, ocurre en un contexto histórico, pero además lo que a veces no se está documentado, lo que a veces no se deja plasmado en un escrito, es lo que ocurre en el pueblo, lo que siente el ciudadano común, la población que de cierta manera ve el acontecimiento, participa en el hecho histórico, pero además tiene otro tipo de vivencias, Alejandro. Y entonces allí es donde a lo mejor me he querido yo un poquito meter, y este proyecto comenzó a echarse a andar pues a partir de que formé parte del proyecto de Pueblo Mágico, donde me tocó precisamente tratar de rescatar un poquito esta tradición oral, recordando que los pueblos, la magia de los pueblos se construye no solamente con la historia, sino también con su tradición, con sus costumbres, con su identidad, y precisamente las leyendas es parte de esta identidad de un pueblo, y en este caso de los yurirenses. Así es. Bueno, pues dicho lo cual, mi querido Nacho, pues vámonos con esta leyenda que nos tienes el día para hoy. Mira, Alejandro, estuve tratando de buscar para todo el público una leyenda con la cual pudiéramos comenzar el día de hoy en este programa, y quise comenzar con la leyenda del Padre Sin Cabeza. Adelante. La leyenda del Padre Sin Cabeza tenemos que ubicarla en un contexto, como lo mencionaba yo hace un momento, en un contexto histórico. Según la tradición de la gente, ubica el acontecimiento del Padre Sin Cabeza en dos contextos históricos. Hay gente que lo ubica en una tradición ubicada en el siglo XIX, provocada por el movimiento de Reforma, que lo que hacen es precisamente con este movimiento de Reforma quitarle a la Iglesia Católica, a los frailes agustinos, quitarles ciertos privilegios que de cierta manera habían conservado desde la época colonial. Y precisamente desde principios del siglo XIX se comienzan a hacer una serie de condicionantes para tratar de buscar cuál era el contexto político que le convenía a nuestro país. En un inicio conservamos una estructura, conservamos una imagen política similar a la que habíamos tenido desde la época colonial. Sin embargo, va a comenzar una gran influencia de nuevas ideas más liberales, y entonces dentro de esas ideas liberales va a surgir un personaje a nivel nacional, Valentín Gómez Farías, que va a promover una primera propuesta de reforma con sus famosas 7 leyes para que se establezcan principios con ideas más liberales, y entre ellas pues estaba quitarle ciertos privilegios al clero. Sin embargo, Antonio López de Santana no lo va a permitir, y entonces realmente no se llega a concretar las ideas de los principios de nuestro país como un estado liberal, y se mantiene bajo un estado conservador. Posteriormente se viene una serie de movimientos. Sabemos todo el gobierno de Antonio López de Santana con más desaciertos que aciertos, y se llega a culminar este gobierno cuando Juan Álvarez promueve una lucha liberal, y entonces el gobierno pasa a formar parte ahora de esta ideología y de esta tendencia.
¿Por qué tomo en referencia estos acontecimientos? Porque es precisamente bajo este antecedente histórico inicial donde podemos desarrollar o donde mucha gente asegura que es durante este periodo que ocurre en la famosa Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, donde se van a enfrentar mexicanos con ideas conservadoras y mexicanos con ideas liberales, y aquí es donde precisamente surge esta leyenda. Hay otros que lo van a ubicar durante el movimiento cristero. Okay. Sin embargo, la mayoría de las narrativas que he localizado me dicen que la mayoría coincide que fue durante este periodo histórico del siglo XIX. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Sabemos que existen una serie de reformas y una serie de leyes donde el clero va a ser afectado. ¿Cuáles son las primeras afectaciones que tiene el clero? Comenzarle a retirar algunos bienes, entre ellos algunas administraciones de algunas iglesias. La parroquia de Yuriria históricamente siempre perteneció a los agustinos. Sin embargo, también hubo un periodo en la cual estuvo dominado por los diocesanos. Los agustinos tuvieron que negociar, hacer una negociación para que pudiera regresar al clero agustiniano, y entonces lo vuelve a retomar, y es precisamente bajo este contexto, Alex, sí, que precisamente tenemos la narrativa del Padre Sin Cabeza. ¿Cómo ocurrió este acontecimiento? ¿Quieren saberlo? A ver, Nacho, por aquí, porque por aquí nos dice también varias personas, nos dice, por ejemplo, Rosario Galván, dice, yo recuerdo con mucho cariño cuando tu mamá, Sí, gracias. Todas las vecinas nos platicaban todas esas historias, épocas en las que escuchaban platicar, que pues era siempre algo muy, pero muy ameno, muy bonito por parte de su niñez. Dice Cristela Ramírez, dice, bueno, ella está mandando saludos. Por aquí algo muy importante nos dice Cristela, dice, nos platicaban que en los estanques, en el Pastito, caminando por la calle del Chorro de Fray Nicolás de Navarrete, les platican que por ahí es donde el Padre Sin Cabeza también hace acto de presencia. Dice Alma Carmona, sí, esas huertas son de La Joya, llenas de árboles, de frutas, y mi abuelo y mi papá miraron mucho, existieron la presencia de la Llorona. Yuriria también habla de la Llorona también, imagínate. Pero bueno, platícanos con respecto a lo que es el Padre Sin Cabeza. ¿Por qué el Padre y por qué un Padre? ¿Y por qué sin cabeza, mano? Mira, Ale, qué bueno que y mando saludos a Chayito, que está en la Unión Americana, vecina, porque pues principalmente pues yo me crié en esa calle, en la Fray Nicolás Navarrete, mejor conocido como La Montillo. La Montillo, que si me lo permitas, por favor, ahí hubo sucesos bastantes sucesos de hechos paranormales, porque mi padre en paz descanse también me platicaba que aquí venían y les llevaban, traían a tomar a los animales, pero bajaban por lo de que dices tú, el Montillo, por todo esto, por todo por acá. Sí, pues era la antigua huerta, la antigua huerta de los frailes, precisamente, y que después estuvo rodeado de algunas manzanas de casas habitación, sí, que a partir del decreto del Plan Guanajuato fueron quitadas estas viviendas, pero esta era la antigua huerta de los frailes, y precisamente en esta huerta es donde hay una gran cantidad de acontecimientos paranormales. Efectivamente, y me acuerdo mucho de cuando nos narraban, y algunos tuvimos la oportunidad de escuchar algunas ciertas situaciones. Por ejemplo, la Dama de Blanco, si Chayito se va a acordar, allá pegadito a la laguna, porque todas nuestras casas colindan precisamente con el inicio de la laguna, o los canales de las sequías que están acá en la parte posterior de la calle Fray Nicolás Navarrete. Se escuchaban de lo que era el centurión, que era un charro, que quien aseguraba era el mismo demonio, o sea, el Satanás mismo, pero vestido de charro, y nos decían que ya después te voy a contar un poquito más de él, donde las personas lo aseguraban. Y tengo la anécdota de una tía que en paz descanse,
que aseguraba, nos contaba que ella lo vio. Y además ella misma nos contaba precisamente de La Llorona, y ella vivía ahí en la Fray Diego de Chávez, hacia arriba, pegadito precisamente a La Joya, y clarito ella, cuando tenía una de sus hijas todavía muy pequeña, la llegó a escuchar, a La Llorona, el lamento. Y vemos que La Llorona la vamos a encontrar aquí en Europa, en América Latina, sí, pero principalmente en los vasos donde hay concentración de agua. Y pues aquí tenemos los manantiales, teníamos la joya y tenemos la laguna, que es una obra hidráulica artificial, pero que a final de cuentas, quienes vivimos aquí en Yuriria, en algún momento, sobre todo nuestras personas grandes, y no me dejarán mentir, aseguran y afirman que la han escuchado. Pues yo todavía hace más de 10 años, mi estimado, aquí por lo que viene siendo la Fray Nicolás de Navarrete, ahorita Fray Miguel F. Zavala, la parte baja, todavía escuchamos ahí muchas situaciones, muchos eventos poco usuales, que a mucha gente asegura todavía ver a un charro por ahí que anda por ahí luego. Sí, pues ese el famoso centurión. Válgame. Que bueno, así le llamaba la voz populi. Ajá. Y pues te voy a contar, y les voy a contar a todos esta leyenda que nos habla del padre sin cabeza. El contexto histórico podemos ubicarlo en la Guerra Cristera o podemos ubicarlo en el siglo XIX. Aquí lo importante, Alejandro, es lo que la gente asegura que ve y que hoy en día todavía, aunque no con la misma frecuencia que anteriormente se hacía, pero hay gente que todavía sigue asegurando que lo sigue viendo o que ve el alma penando de un fraile, precisamente que va a perder su cabeza en uno de estos movimientos donde le retiraban ciertos privilegios a la iglesia y que precisamente los frailes defendían su espacio, defendían su espiritualidad, su ubicación de su contexto. Y entonces vamos a encontrar que precisamente en uno de los acontecimientos de la Guerra de Reforma, cuando llega el ejército liberal, se van a concentrar los frailes precisamente ahí, como anteriormente era un colegio también, Alejandro, o más bien ahí se preparaba a los frailes, era un seminario también. Exacto. Entonces había una cantidad pues considerable en aquellos tiempos de estudiantes y de frailes agustinos. Entonces precisamente en una de esas concentraciones, cuando llegaron los ejércitos de insurgente, de la Reforma, liberales, pues lo que tratan es ellos de resguardarse. No quieren entregar el espacio, no quieren entregar el convento, porque representaba mucho para ellos. Y precisamente dentro de los ataques que comenzaron a hacer contra los frailes que no tenían armas, que los frailes que de cierta manera lo único que hacían era brindarle un espacio espiritual a los ciudadanos de Yuriria, pues entonces defienden el convento. Y precisamente un fraile que trataba de llegar a un acuerdo con las tropas liberales, pues precisamente uno de los soldados que venía al frente en el ejército, lanza una de sus espadas hacia uno de los ventanales que tenemos hacia la región norte. Y precisamente con esa habilidad que tenían algunos soldados que en el uso del sable logran quitarle la vida al fraile. Le cortan la cabeza con la espada misma cortan la cabeza, y hay algo curioso, Alejandro, que la cabeza no se encontró. La cabeza nunca cayó ni hacia adentro de lo que es el convento, ni hacia afuera. Y aquí es donde el ejército y quien lanzó precisamente el sable se quedó plasmado de ver cómo su sable había cortado de un solo tajo la cabeza del fraile. Sin embargo, jamás cayó. Se dice que el alma de este fraile sigue todavía recorriendo los pasillos del convento, sobre todo en las noches
donde él busca precisamente su cabeza, e incluso precisamente sale tratando de encontrarla en las regiones del huerto, del antiguo huerto del convento, y que hasta hoy en día pues sigue sin aparecer esa cabeza, Alejandro. Aquí está lo difícil de entender lo que la gente de cierta manera narra a partir de este acontecimiento, cuando tratan de sacar precisamente a los frailes agustinos, y donde ellos no lo hacen, y uno de ellos trata de calmar los ánimos, de demostrar que efectivamente los frailes no tenían armas, que no estaban luchando, y que lo único que querían era conservar el espacio. Uno de ellos, sin media palabra o sin mediar palabra, lanza su sable, y efectivamente el sable cae, pero lo que jamás cae es la cabeza. La cabeza no la encuentran. La cabeza ni la encuentran los frailes del lado del convento, ni cae hacia acá, y pues precisamente tanto el soldado como los ejércitos pues les dio algo de pavor ver en lo que ellos habían vivido, y de ver que no había logrado caer esa cabeza. Y entonces, desde entonces, sigue penando el alma de este padre, de este fraile, en lo que son los pasillos del convento. He tenido algunas pláticas con gente, con quienes tienen años trabajando precisamente de custodios ahí, y aseguran que lo han visto, aseguran que el fraile busca sin cesar pues una parte de su cuerpo que jamás pudo ser localizada. Así es. Y hoy en día, pues quienes vivimos por estas regiones, y que nos agarra un poquito tarde algunas fechas, pues aseguran que lo han visto precisamente asomado de uno de los ventanales, y precisamente en uno de esos ventanales había una cruz en la parte de arriba. Mira, nada más que había una cruz, y que es precisamente donde aseguraban que lo veían normalmente a una persona, a la silueta, pero no tenía completamente cabeza este fraile. Te comento así, le comento a nuestra audiencia algo muy rapidito, muy breve, muy interesante, y te voy a platicar y comparto con nuestra audiencia. Cada año, por parte del INAH, tienen ahí un taller que convocan, es un cupo limitado por la dimensión del espacio, y aparte, bueno, pues también todo el material lo costea INAH. Bueno, nosotros hicimos amistad con la maestra. Radio Conexión Online estuvo brindándoles la difusión como un servicio social. Platicamos para no hacerlo tan largo, platicamos con la maestra, quien llevaba a cabo ese curso. Era un curso muy bonito, había diferentes técnicas, diferentes situaciones. En una de esas situaciones, yo, como soy muy preguntón, le comento, le digo: maestra, a ver, ¿qué tan cierto hay de esto, otro, y platíqueme del padre sin cabeza? Nos comentó y nos dijo: miren, cuando andaban aquí arriba, que venían por parte del INAH, andaban en lo que era la restauración de lo que era el techo del exconvento, porque se minaba, etcétera, etcétera. Ahí se quedaba un arquitecto, él a dormir en uno de los cuartos. En uno de los cuartos de lo que eran las celdas. Ahí se quedaba, él ahí se quedaba, nada más les pedía de favor: ¿saben qué? Enciérrenme, pero enciérrenme con llave. ¿Por qué? Dice: no, yo no aguanté la primera noche, no pude dormir, no me dejaban dormir. Me aventaban cosas, me tiraban cosas, me tocaban la puerta, arrastraban cadenas. Y yo, impresionante, mano, nosotros nos quedamos así, qué bárbaro. Oiga, maestra, ¿nos puede por favor compartir ese ¿cómo se llama? Pues esa información, esa vivencia de esa persona? Dice: no, pues no estoy autorizado para que me lo dé. No creo que INAH pueda autorizarme a que yo sea como la portavoz, ¿no? Maestra, ¿para usted qué le pasó? Dice: a mí me han llegado a tocar la espalda, y volteé y no hay nadie. Qué bárbaro. Sí, no, te digo, yo he tenido la oportunidad, Alejandro, de platicar con custodios. He tenido la oportunidad de platicar con gente que precisamente, además de ser custodios, son veladores, y precisamente afirman y aseguran que escuchan todavía los pasos del fraile, o de este fraile que sigue buscando hoy por hoy su cabeza, y que más que nada queremos creer que era pues ese penar, ¿no?, de la injusticia que se vivió en su momento por la situación que se llevó a cabo, ¿no?
Sí, y yo creo que a final de cuentas, Alejandro, efectivamente el ser humano está compuesto de energía, está compuesto de un cuerpo humano, de materia como tal, pero yo siento que a final de cuentas cualquier persona que vive una situación traumática como esta, yo creo que pues busca esa paz y esa tranquilidad donde precisamente por alguna razón siguen sin tenerla. Sí, así es. Y pues bueno, pues desafortunadamente suceden estos acontecimientos que pues aquí en nuestro pueblo hay muchísimos. Fíjate nada más interesante. Hablaste del padre sin cabeza, pero en este mismo lugar estamos aquí a las espaldas de lo que es el exconvento, amable audiencia. Tenemos por este lado, por el lado norte, lo que viene siendo los Ahuehuetes, el estanque. El estanque, La sí. calle Montillo, Fray Nicolás Fray Nicolás Navarrete. Navarrete. A espaldas pues tenemos la Casa de la Cultura, que en aquel momento también Era era el el rastro rastro municipal. Y Que hay bueno, quienes pues, decía que escuchaba en la noche sí, que llegaban animales, o sea sí, que iban a sacrificarlos, cuando en realidad no era real, porque era muy de noche, o sencillamente ninguna de las personas que se dedicaba al sacrificio, pues a matar los animales, así es. tenía o llevaba gente animales a esa hora. Que la gente fuera a esa hora a sacrificar el Y animal. Pues, no, la es muy gente difícil. llegamos a escuchar, en la noche cómo se escuchaba clarito que pasaban animales en la noche. Y luego pues porque en esta calle hay que recordar que pues es muy poco transitable. Es muy en la noche, vamos, está todo quieto, entonces sí es difícil de que pudiese uno confundir los sonidos, ¿no? Hay que también recordar que atrás todas las calles todas las casas como dices tú, conlindan con lo que viene siendo la laguna de Viriria. Por aquí nos dice Marta Orozco, dice, qué miedo estar oyendo esas leyendas, yo nunca escuché nada. No, hombre, bueno, qué bueno, afortunada tú, pero nosotros sí nos tocó. Sí, no, los que vivimos aquí en esta zona sí llegamos a escuchar. Así es. Dice Margarita Román Martínez, no solo en Yuriria se escucha la llorona, en mi rancho hay una leyenda de que un niño se le escucha llorar dando las 2 de la mañana en los perros estarían allá en pues es en el Granjenal, pues yo digo que es lo más lógico, ¿no? No, hay mucha concentración, fíjate que mucha energía por la concentración. Ojalá y nos pudiéramos poner en contacto para rescatar también algunas de las, ¿cómo se llama? Leyendas de las comunidades, porque también son muchas. Desafortunadamente, a veces los tiempos y los contactos no nos lo han permitido, pero ojalá y tengamos alguna oportunidad para difundir y darle forma a su leyenda, Alejandro. Sí, claro que sí. Verás, Nacho, amable audiencia, fíjate que por aquí nos está diciendo, ahorita sigo con mi comentario, dice Matón Pérez, dice, yo sé una de la joya en la campana. Hombre, dice Alma Carmona, no solo en esa zona, yo vivía en la joya y sí se escuchaba muchísimas cosas. Por aquí tenemos bastante, no solo en Yuriria, también en los ranchos. Daba miedo cuando los perros aullaban. No, hombre, pues imagínate. No, pues sí, échale. Sí, claro. Y como bien lo comentas tú, y para darle forma a mi comentario, amable audiencia, Nacho, pues sí, nosotros estamos ocupados y estamos sobre todo eso, dándole forma a estos programas. ¿Por qué? Porque queremos precisamente que no se pierdan estas leyendas, estas bonitas leyendas que aunque espanten, no dejan de ser una leyenda muy representativa de nuestro lugar. Así como lo dice Nacho, mi querida audiencia, si usted de alguna comunidad, porque aquí nos están viendo varios, bueno, pues póngase en contacto con nosotros, ya que le vamos a dar difusión a esta su leyenda con Nacho y aquí con un servidor para darle forma, escucharla y desde luego hay que dejarla plasmada, porque pues imagínese usted esto que nos está platicando, esto que estamos ahorita comentando, ¿de cuántos años estaremos hablando? ¿Cuántas décadas, mi querido Nacho? Pues si lo enfocamos en el contexto histórico que te decía del siglo XIX, pues estamos hablando más o menos sí, de
Arriba de 160 años, Alejandro. 160 años, sí. Imagínate nada más. Y esto es algo, es poquito, ¿eh? Porque esto es prácticamente de lo que, bueno, en este caso lo que viene siendo la leyenda del padre sin cabeza. Pero ¿quién no se puede, nos podemos remontar en el tiempo a lo que viene siendo lo de la Nahuala, lo de la Llorona, lo que es de la Dama de Blanco, La lo Dama que de es Blanco, el Centurión. Hay tanta leyenda, incluso pues, la misma leyenda de la campana. Efectivamente hay quienes aseguran que todavía sigue escuchando esa campana, y que de hecho tuvimos la oportunidad en otro programa, Sí. Por ahí de los jueves, tuvimos la oportunidad de hablar precisamente de esa leyenda de la campana, que también efectivamente se traslada en este mismo contexto histórico, Alejandro. Se enlaza porque efectivamente la leyenda de la campana encaja también en este mismo acontecer, cuando precisamente los frailes ocultan esta campana en el pozo, que el pozo era donde el que abastecía de agua potable para los habitantes de aquella colonia, y que pues hay quienes todavía aseguran que los días jueves, viernes y sábado santos pues lo siguen escuchando todavía la campana, ¿verdad? Y son fenómenos que no podemos todavía darnos explicaciones. Lo que sí te podemos decir es que estamos trabajando en rescatar esta tradición oral de nuestro pueblo de Yuriria, Alejandro. Pues qué bárbaro, sí, de verdad yo felicitarte, Nacho, porque personas como tú, como muchos que aquí en Yuriria también tienen ese amor, ese gusto por estar allí, no quitar el dedo del renglón en el sentido, literalmente hablando de la investigación y de todo lo que conlleva rescatar en este caso, por ejemplo, tú, las leyendas, la expresión oral, que es algo muy padre, muy bonito, que nos hace falta muchísimo, Nacho, porque pues imagínate, sin ofender, sin temor a equivocarme tampoco, queremos en ocasiones adoptar otro tipo de tradiciones cuando Yuriria, nuestro país, principalmente en este caso nuestro país, pero Yuriria es un lugar riquísimo en historia, mano. Hay muchísima historia que es inimaginable pensar de lo que aconteció aquí en nuestro pueblo, y que desafortunadamente por otras situaciones no se les da esa verdadera importancia para poder nosotros reforzar nuestro sistema nuestra identidad, nuestro sentimiento de pertenencia. No entiendo ahí la situación. Y pues aprovechando, Alejandro, y me voy a comprometer y te voy a comprometer, sí, claro, ya que vamos a comprometernos. Estamos hablando precisamente de temas importantes para nuestro contexto histórico y para nuestra población. Me gustaría que viéramos la posibilidad de hablar del culto a la muerte, de lo que es la muerte para el mexicano, y me gustaría, voy a contactar al maestro también Gerardo Aranda, que es un historiador también, ¿cómo no? Que pudiéramos tener algún foro o algún programa donde pudiéramos hablar de lo que es la muerte para el mexicano, aprovechando que se vienen estas fechas y aprovechando que de cierta manera le damos nuevamente esa importancia a nuestros seres queridos que de cierta manera ya no se encuentran presencialmente con nosotros, pero que los seguimos recordando. Pero ese sentido y ese significado que ha tenido la muerte para nosotros como mexicanos ha sido tan rica que podemos darnos el lujo de decir que incluso nos reímos de la muerte. Sí. Y José Guadalupe Posada. Precisamente en su obra magna, que es La Catrina, pues se plasma un poquito esa identidad del mexicano. Entonces me gustaría que pudiéramos hablar de lo que es históricamente este tema de lo que es la muerte para el mexicano, y pues aprovechando que están estas fechas próximas, claro. Y que pudiéramos hacer un programa especial, o incluso dentro de estos programas, no tanto hablar de una leyenda, sino de hablar de la muerte. Igual lo podemos hacer con motivo ya próximo a la fecha del día 2 de noviembre, porque además estas fechas tienen mucho que ver
con el ciclo que se cierra de la agricultura. Sí, Y, sí, sí. y para el mexicano y para nuestra cultura mesoamericana era fundamental cerrar estos ciclos. Y precisamente estos ciclos con nuestra diosa madre que se le veneraba en cuanto al culto a la tierra, pues cierra precisamente en estas fechas estos ciclos. Y el Zopantli, que es el muro de la muerte, donde precisamente los aztecas plasmaban este proceso de identidad del mexicano y de lo que era la muerte para el mexicano, que ya después nos lo vienen a traer una idea europea distinta de lo que es bajo un esquema religioso y católico de lo que es la muerte, pero sin embargo yo creo que aquí está lo rico de la cultura mexicana y lo rico de nuestra identidad como mexicanos, porque precisamente el mexicano sí adopta la visión del catolicismo y se adopta esta nueva idea que nos traen los españoles, pero también nunca perdimos de vista el sentido que tenía la muerte en sentido mesoamericano. Y además, por si fuera poco, se viene a enriquecer con los esclavos que llegaron aquí, con esta población afro que llega a nuestro país, y es muy interesante ver cómo se combinan el mesoamericano, la identidad, las ideas que no se pierden, simplemente las transformamos al catolicismo y la visión europea de lo que era la muerte, y además enriquecida con esta visión afro, que la verdad enriquece cualquier lugar, porque a final de cuentas también ellos tienen una forma de plasmar lo que ellos sienten, lo que para ellos es la muerte, y entonces el mexicano combina y mezcla todo este proceso cultural de identidad. Fíjate nada más que interesante. Claro que sí, nos comprometemos públicamente, nos comprometemos para hacer este programa especial contigo, con el historiador también, el maestro Gerardo Aranda, que él fue el creador, el autor de la primera monografía del municipio de Uriangato. Que en una ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con él, y que bueno, pues fue una charla, híjole mano, se nos va el tiempo. No, de hecho te auguro un programa de tiempo completo, de una no mínimo de 1 o 2 horas mínimo, porque hay mucho de dónde cortar. Y yo precisamente, Alejandro, me he enfocado un poquito también, además de la leyenda, me he enfocado mucho a estudiar un poquito esto de lo que es el culto a la muerte. Tuvimos la oportunidad de tener algunos talleres cuando estudiamos y incluso posteriormente de egresado, tomamos varios talleres y varios seminarios acerca del estudio de la muerte, con la firma de la cátedra de la UNESCO. Entonces tenemos por ahí mucho trabajo de investigación que también hemos desarrollado de lo que es el culto a la muerte, o lo que es en sí la muerte para el mexicano, la identidad que tiene para nosotros como mexicanos la muerte, porque el mexicano y el mesoamericano y hoy en día sí le tenemos algo de pavor. Sí, ¿cómo no? Pero también hemos aprendido a vivir con ella. A vivir con ella. Y válgame, ¿de qué manera y en estos tiempos, mano? Sí, no, si no es una cosa es la otra. Pero bueno, pues ahí está el compromiso de mi parte. Igualmente, voy a tratar de comprometer al maestro Gerardo Aranda, que es historiador también. Él es historiador igual que un servidor, nada más que él viene formado de la UNAM y yo pues vengo de la Universidad de Guanajuato. Y ambos hemos trabajado un poquito de lo que es identidad, cultura, y hemos hablado incluso del significado de los altares de muertos, porque precisamente pues nos hemos enfocado a este estudio. Y más para estas fechas, Alejandro, sí. Pues me gustaría compartir con todo tu público toda esta información que de cierta manera tenemos, y pues ya me metí en otros rollos que... No, para nada, al contrario, agradecerte, Nacho. ¿Por qué? Porque bueno, pues así estamos nosotros, válgame, nos cae literalmente como anillo al dedo. Necesitamos personas que con voluntad propia, señores, hablando a nuestro público, es gente desinteresada,
es gente que ellos tienen a bien darle difusión, ¿cómo les puedo decir esa palabra? Les enorgullece, les emociona todo esto, el compartir con nuestra gente, con la audiencia, con nuestro programa, con el yurirense, todas estas vivencias, estos conocimientos, ¿para qué? Para que de esta manera pues no se pierda estas bonitas tradiciones, lo bonito de nuestra historia, y que desde luego, bueno, pues aquí darle difusión a la misma, ¿no? Nacho, estaremos viendo la posibilidad para poderlo hacer ya acercándose el día 2 de noviembre. Claro que sí. Y aprovechando ahorita que hablabas tú de Posadas, el creador de la Catrina, nuestro patrocinador, Préstamos al Instante. Ahorita esto es por la cuestión de la pandemia, no sé si vaya a haber algún tipo de desfile, algún tipo de concurso, pero les comentamos a nuestra audiencia, si usted quiere, hay un concurso por parte de Préstamos al Instante, que este concurso, ¿en qué se basa? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, pues usted caracteriza a su niño, a su pequeño, a su adolescente, o usted mismo, se toma una fotografía, la sube a la página, la fotografía que tenga más likes va a ganar el primer lugar, 2,000 pesos, segundo lugar, 1,000 pesos, y el tercer lugar, 500 pesos. Mira qué padre, qué interesante. Sí, y así estamos dándole también nosotros, no se le está dando pie a concentrar gente en lugares públicos por esta cuestión de la pandemia, y de esta forma también se le está dando difusión y fortalecimiento a estas bonitas tradiciones de nosotros como mexicanos, señores, ya lejos de ser yurirenses, ¿no? Claro que sí, Alejandro, pues gracias por la invitación. Gracias por escucharnos, por estarnos recibiendo en sus casas a través de este programa tan magnífico de Radio Conexión Online, y esperemos que les haya gustado un poquito la leyenda de la narrativa que les presenté el día de hoy, ¿sí?, que es el Padre Sin Cabeza, que hoy en día seguimos escuchándolo. Bueno, sí, sí. lo seguimos, todavía algunos lo seguimos viendo, y quienes están cercanos principalmente al convento pues aseguran que todavía hoy en día se sigue escuchando sobre los pasillos del convento sus pasos, precisamente buscando esa parte de su cuerpo que le hace falta. Nacho, última pregunta, yo creo que le va a hacer la pregunta del millón. ¿Tú te irías un día ahí a hospedar ahí al convento y que te digan, ¿sabes qué? Pues te vamos a regalar una noche romántica, mano? Un paquete todo incluido ahí. El día 2 de noviembre. No, el día 2 no. El día primero. El día primero. Ahí te lleva tu vacinilla. ¿Te acuerdas que antes yo creo que necesitaríamos una cubeta, porque si no hasta canijo, porque está... No, la verdad, mira, yo sí he tenido la oportunidad de visitarlo de noche. Sí. Te digo, afortunadamente estuvimos un tiempo cercanos allí con los frailes. Yo subía constantemente al campanario y con un grupo de amigos que nos tocaba pues desde temprano estar repicando las campanas, y luego los domingos estar también allá pues llamando a misa y todo eso, acompañando principalmente a don Panchito, que era que en paz descanse, el campanero. Y pues también teníamos la oportunidad de visitar el convento, y había un acceso precisamente a la mitad, ¿no? En la mitad de lo que es donde está el órgano. Precisamente ahí había un acceso que conectaba hacia allá, y se podía anteriormente, y nos permitía quien estaba anteriormente velador de hacer o de pues, visitarlo pues de noche. Y la verdad Alejandro, sí se siente cañón. Sí se siente cañón. Plano de la palabra, sí se siente cañón, la energía, la vibra. Yo creo que te lo cedería, mi estimado. Mira, yo afortunadamente, gracias a Dios, también en mis tiempos de chamaco, tuve la oportunidad de conocer a don Panchito, en paz descanse, y también yo fui de uno de los grupos con saludos a Iván López Alonso, saludos a Napoleón Sotomayor, saludos híjole, me faltan muchos muchachos. Éramos un grupo que íbamos con don Panchito a repicar.
Ya no el grupo tuyo, ya nosotros éramos todavía un poquito antes, yo creo. Antes. Sí, porque nosotros fuimos un poquito después. Pero cuando era la cuestión, yo de repente me subo a tomar fotografía de madrugada o de ya amaneciendo cuando se va a repicar el alba. Pero la sensación que tiene uno cuando en ese descanso donde está el órgano y que te metes, tienes acceso donde está la iglesia, pero está todo oscuro, señores. Sí, sí está oscuro. Se siente medio gacho, ¿eh? No, pues de hecho, desde que va subiendo los escalones... para allá y para acá y dices, a ver qué pasó. Desde que va subiendo los escalones en Caracol, pues, todo lo que es... Los 99 escalones y que están los altos, escalones, y que vas, se siente porque hay fracciones donde no hay electricidad. Y es a tientas. Sí. Pero también te voy a decir, Alejandro, que son experiencias muy padres. Sí. Porque visitar y estar parado en un lugar que tiene pues ya una gran cantidad de años, casi pegadito a los 500 años, y cuando uno empieza a imaginar todo lo que ha acontecido ahí, lo que ha pasado, todo lo que de cierta manera, la historia que se ha vivido ahí, es una experiencia padrísima. Claro, o sea, claro. Sí es una experiencia padrísima, pero también el subconsciente traiciona y por muy frío que seas, se siente ñañanas. Siente que uno le jalan las patrullas, señores. Bien, Nacho, pues no queda más que agradecerte, mano. Gracias, muchísimas gracias, de verdad, infinitas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartir un poco de lo mucho que tienes tú para Yuriria. Y con respecto a tu proyecto, estaremos allí. Involúcranos. Radio Conexión Online es la radio por internet de Yuriria, que de verdad estamos haciendo contenidos pues de provecho, señores, para nuestra audiencia. Y nos apagaron la luz, ya valió gorro. Caray. Y les comento, y eso que estamos aquí, mira, al aire, resguardados, bárbaro. Y agradecerte, Nacho, y comentarte pues que nos involucres, porque nosotros queremos participar como medios de comunicación para poder aportar algo a nuestro pueblo, poder aportar algo a nuestra audiencia, y a nuestra audiencia pues más que nada agradecerle. El día de hoy arrancamos con estas leyendas macabronas de Yuriria, con un experto, con el agradecimiento pues merecido. También a nuestro buen amigo Julio, también a todos los guías de turista, guía de turista certificado. Tenemos aquí muchas personas que tienen esas ganas de estarle dando difusión a Yuriria, y es algo muy bueno, y que en este caso, por ejemplo, Nacho, pues desinteresadamente lo haces, man. Pues nuevamente te agradezco, Alejandro, la invitación. La verdad, me gusta mucho estar en este tipo de programas, porque es compartir una experiencia y un poquito de lo que de cierta manera puedo dejar yo a mi pueblo. Es un poquito de dejar yo lo que de cierta manera mis padres me ayudaron a fortalecerme para tener una profesión como es la de ser historiador, pero además dejar plasmado una huella que a lo mejor mucha gente no reconoce o no conoce efectivamente qué es lo que hemos hecho, pero pues lo hacemos desinteresadamente, y lo hice cuando trabajamos en el proyecto de Pueblo Mágico, presentando a las autoridades que venían a la certificación para nombrar a Yuriria como Pueblo Mágico. Tuvimos esa oportunidad de hacerlo, de explicarles, de defender el proyecto, de armar las carpetas de información que se requerían para poder nombrar a Yuriria como Pueblo Mágico. O sea, no fue solamente el inicio de un trámite de llevar un documento a una oficina donde diga yo quiero ser Pueblo Mágico, sino que había que preparar todo un proyecto, había que preparar una documentación, y tuvimos la oportunidad, Alejandro, de precisamente participar en este proyecto. Nombramos o logramos, con lo que de cierta manera un grupo de personas trabajamos, y afortunadamente se logró. Se logró el objetivo, y Yuriria es nombrado Pueblo Mágico. No digo que fui yo solamente, sino simplemente fuimos parte de un equipo que trabajó bajo ese esquema de investigación, y que afortunadamente me tocó trabajar la parte de la carpeta histórica, de las costumbres, de las tradiciones del pueblo, y que lo hicimos con muchísimo gusto, y que hoy por hoy seguimos trabajando en este proyecto.
desafortunadamente a veces no hay tanto tiempo para podernos sentar a escribir. Ojalá la situación y la solvencia económica nos permitiera sentarnos y dedicarnos a todos los proyectos que tenemos para rescatar las tradiciones, las costumbres, la comida, la gastronomía que es tan rica también en Yuriria, y que en esa carpeta de nombramiento de pueblo mágico se logró establecer mucho de lo que es rescatar la gastronomía yurirense. Cosas que normalmente, o alimentos que normalmente no son tan cotidianos en otras regiones, pues en Yuriria sí las tenemos y las dimos a conocer, y yo creo que esa es la magia del pueblo, su gente, su identidad, su pueblo, sus tradiciones, su comida, y su cultura y su historia. Así es. Nacho, por último, para visitarte ahí en la librería del Lirio, ¿dónde te encuentras? Mira, tenemos por ahí el negocio de la promoción de literaria, lo que es la librería. La tenemos aquí en la Fernando Núñez número 7, a un costado de la central de autobuses, ahí en el jardincito. Ahí nos pueden encontrar y van a encontrar una gran variedad. Nos hemos metido no solamente a lo que es la literatura común y cotidiana, sino que también nos preocupamos y nos enfocamos para que los jóvenes también empiecen a acercarse a lo que es la literatura y los libros. Y pues tenemos desde el cómic, desde la manga japonesa o el libro japonés, tenemos el libro clásico, lo que son las literaturas clásicas, y también tenemos lo juvenil, lo que está de moda, lo que a los chavos les llama la atención. Pues aquí con gusto los podemos atender. Tenemos abierto de las 10:30 de la mañana a las 3 de la tarde y de 5:30 a 8 de la noche, de lunes a sábado. Ahí nos pueden encontrar y con gusto los atenderemos. Yo creo que es un placer, cada persona que llega para nosotros, es un placer pues platicar atenderlo, y ¿no? atenderlo, porque la verdad... Oye, mira, fíjate que... Y empiezan a platicar de la historia, del contenido del libro, ¿no? Que el otro estuvo mejor, ¿no? Que etcétera, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad, Alejandro, de que nos visite gente que incluso pues ya ha publicado también libros. Mira. Entonces tenemos esa oportunidad de tener contactos con gente, con escritores. Tenemos marcas editoriales que como puntos de venta autorizados. Nuestros libros todos son 100% originales, nada de piratería. Creo que hay que rescatar al escritor que se esfuerza, que lucha por escribir una obra, y pues nosotros en la librería pues tratamos de promover esa, porque además vas a encontrar autores guanajuatenses. Tenemos nosotros por aquí como punto de venta lo que es la editorial de Ediciones La Rana, y entonces puedes encontrar escritores guanajuatenses, puedes encontrar desde poesía, teatro, novela, cuento. Entonces tenemos variedad, pues un poquito de todo, Alex. Perfecto. Muy bien, pues ya lo sabe usted, amable audiencia, ahí tiene a sus servicios la librería del Lirio, que está a un costado de lo que es la central de autobuses. Para ser un poquito más específicos, casi al otro lado tenemos a nuestro buen amigo Tavo, en lo que es la lonchería Quetzalcóatl, y ahí de esa manera usted va a poder encontrar la literatura que esté buscando, que requiera, y bueno, pues de esa forma va y visita a nuestro querido Nacho Núñez. Bien, pues por nuestra parte ha sido todo. Esperemos que haya sido de su agrado este bonito programa, que sin lugar a dudas lo que hacemos es principalmente es darle difusión a estas bonitas leyendas yurirenses, y que bueno, pues aquí con el experto, con Nacho Núñez, que el día de hoy tuvimos la oportunidad de que él estuviera con nosotros, de que participara, y desde luego, bueno, pues también a usted, amable audiencia, que estuvo toda a lo largo de esta transmisión con nosotros. Antes de despedirnos, recordarles que Préstamos al Instante ahí lanzó ese concurso de Catrinas y Catrinas. Primer lugar 2,000 pesos, segundo lugar 1,000 pesos y tercer lugar 500 pesitos. Sin salir de casa, usted manda su fotografía de la mejor manera, y la fotografía que tenga más likes, esa es la que esos van a ser los ganadores. De acuerdo a los likes estará el primero, segundo y tercer lugar. Por otra parte, no queda más también que invitarlos. El día de mañana estarán los muchachos, unos hip hoperos aquí de Yuriria, en conexión retrospectiva a las 7 de la tarde. Ellos son aquí de Yuriria, le comento, son los hijos de la vecindad,
y bueno, pues estarán participando. También el jueves tenemos a la Sonora Yuriria en el estrado a partir de las 8 de la noche, la Sonora Yuriria aquí en Radio Conexión Online, la radio por internet de Yuriria. A nombre de nuestros colaboradores, de DJ Nene, de Yurirenet particular, Sandy Moreno, Alex González, muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Buenas noches y saludos a la Unión Americana, a todos nuestros paisanos que se encuentran allá por alguna necesidad, y a todos los yurirenses que también de cierta manera, aunque no estén aquí en nuestro municipio, pero su corazón yo sé que lo siguen teniendo aquí en Yuriria. Exactamente. Dale, muchas gracias.